Escúchame. No todos están suscritos al Rincón. Seguro han visto aquel meme en el que se dice que Voldemort fracasó tratando de tomar una escuelita, pero lo cierto es que el Señor Tenebroso ya había ganado la guerra. Veamos cómo lo consiguió y qué hizo mientras mantuvo el control del mundo mágico. Viajeros, han llegado al rincón del Potterhead. Antes de iniciar con el video, les tengo un anuncio muy importante. Acabo de abrir un Patreon para que, si les gusta lo que ven aquí, me puedan ayudar a seguir creando contenido para ustedes y mejorar la calidad día con día. Pero no solo eso, con cada nivel obtendrán ventajas exclusivas que los identificarán como miembros VIP del rincón. Les dejo el link aquí abajo en la descripción. Cuando se compara a Voldemort con otros villanos de la cultura pop como el Emperador Palpatine, Sauron o Thanos, se enfatiza el hecho de que fracasó en tomar Hogwarts y fue derrotado por un cerdito cegatón con el amor de su mamá. Y claro, comparando el nivel de dominio que tuvieron los otros personajes, con Voldemort su régimen pues parece mínimo. Pero la verdad es que Voldemort llevaba ya varias décadas desmantelando y atormentando al mundo mágico, difundiendo el terror y la desconfianza para que fuera más fácil moldearlo a sus ideales. Dicho esto, analicemos cómo fue el auge del Señor Tenebroso, qué cosas hizo para llegar al poder y qué hizo durante su estancia en el poder. Cuando Tom Riddle asistió a Hogwarts, aprendió bastante sobre el mundo de la magia, y en particular de la magia oscura, pero por mucho la mejor lección la recibió de uno de sus profesores favoritos, Horace Slughorn. De él, Tom aprendió que era más fácil moverse manteniendo un bajo perfil, permaneciendo tras bambalinas, colocando a personas en el poder y que éstas siguieran sus instrucciones. Es decir, a Voldemort no le interesaba tener personalmente el control del mundo mágico, prefería que otras personas tuvieran ese control, pero que éstas siguieran sus órdenes, es decir, ser el titiritero que moviera los hilos. Tomando esto en cuenta, fue que siempre actuó desde las sombras, ya que algo que no puedes ver es más temible que un cuerpo bien definido. Desde su etapa escolar, Tom ya había conseguido algunos seguidores, otros alumnos que lo admiraban. Con ellos formó un grupo llamado los Caballeros de Walpurgis, los antecesores de los mortífagos. Ellos mantendrían su fidelidad mientras que su señor hacía algo que solamente él conocía y que lo obligaba a salir del país. Pero mientras esperaban el regreso de su amo, se dedicaron a buscar nuevos aliados dentro de los miembros de las principales familias de sangre pura de Reino Unido. Así, cuando Tom regresó a Reino Unido después de casi 10 años de estar fuera, ya contaba con un buen número de fieles seguidores, y de esta manera pudo abandonar su viejo nombre y convertirse en Lord Voldemort. Aún así, no se lanzó de inmediato a tomar el control del mundo mágico. Nuevamente pensó que era mejor trabajar desde las sombras y poco a poco. Voldemort durante esta etapa de consolidación se caracterizó por ser muy paciente. Fue por eso que decidió ir a Hogwarts y pedir el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras. De haber obtenido el puesto, Voldemort habría tenido una posición privilegiada para influir en la mente de los alumnos del colegio, obtener más seguidores y, obviamente, menos resistencia, ya que son los jóvenes quienes pelean las guerras. Pero Voldemort se toparía con un obstáculo. Bueno, el mismo obstáculo que provocaría su caída final, Albus Dumbledore, el único mago al que él temió. Se sabe que Albus desconfió de Tom desde que se conocieron, pero no sería sino hasta la apertura de la Cámara de los Secretos que Dumbledore decidiría vigilarlo más de cerca, y desde entonces estuvo al tanto de todas las actividades. Así fue como averiguó que Voldemort tramaba algo, que estaba buscando seguidores y, por lo tanto, diseñó una organización que pudiera hacerle frente a los mortífagos en caso de ser necesario, la Orden del Fénix. Estos dos grandes magos, porque Voldemort fue un mago excepcional, se encontraron en 1954 cuando Voldemort le solicitó a Dumbledore el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras. Y todo pudo haber acabado ahí, de no haber sido por el cariño de un profesor por su viejo alumno y del propio alumno hacia su antiguo maestro. Desde entonces ambos serían grandes enemigos, aunque no se volverían a encontrar cara a cara sino hasta 40 años después.
Voldemort continuó operando desde las sombras, aumentando sus filas, seduciendo a los principales miembros de las familias de sangre pura y cometiendo asesinatos importantes. Asimismo, Voldemort procuró que solo él conociera la identidad de todos sus mortífagos, ya que estos solo podían identificarse entre sí mediante la marca tenebrosa en sus brazos, y cuando eran convocados por su señor tenían que acudir enmascarados. De esta manera, la sociedad mágica sabía que algo estaba pasando, pero no quién o quiénes eran los responsables, por lo que el caos y la confusión comenzó a reinar en todos lados. Así, en 1970, Voldemort por fin declararía la guerra abiertamente y las operaciones de los mortífagos se harían más agresivas. La gente comenzó a desaparecer, las víctimas de los mortífagos aumentaron y nadie sabía en quién podía confiar. Además, el terror fue la mejor arma de los mortífagos y este se consolidó mediante el uso de la marca tenebrosa. De un momento para otro, la marca tenebrosa podía aparecer arriba de tu casa, lo que significaba que algo muy malo había ocurrido. Así, toda una generación creció con miedo a las actividades del Señor Tenebroso, a grado de que dejaron de pronunciar su nombre y se convirtió en el que no debe ser nombrado. Pero también fue una generación que creció determinada por la guerra. Esta generación, la de los merodeadores, tuvo que tomar un bando desde que ingresaron al colegio, sabiendo así perfectamente quiénes aspiraban a ser mortífagos y quiénes se unirían o al Ministerio de Magia o a la Orden del Fénix. Es decir, que fue una población que estaba destinada a combatir sí o sí. Todo esto nos indica que, a pesar de que Voldemort no obtuvo el control del mundo mágico en ese momento, sí lo sumió en las tinieblas durante varias décadas y lo moldeó de acuerdo a sus objetivos. A finales de los años 70 todo parecía indicar que los mortífagos ganarían la guerra. Según lo dicho por Lupin, estos superaban a la Orden del Fénix 20-1 y los estaban cazando poco a poco. Entonces fue cuando Voldemort, en la cúspide de su poder, cometió un error que le resultaría fatal: obsesionarse con una profecía que señalaba al único mago con el poder para derrotar al Señor Tenebroso. Después de atacar a Harry Potter, Voldemort se convertiría en una entidad menor a un fantasma, perdería todo su poder, sobreviviría poseyendo a pequeños animales y sobre todo a serpientes y prepararía su retorno. Salvo algunos mortífagos que eran totalmente fieles a su amo, como Bellatrix, Rodolphus y Rabastan Lestrange, así como Barty Crouch Jr., nadie más intentó buscarlo. Las grandes familias que lo habían apoyado durante su auge de poder argumentaron que habían sido manipulados, que estaban siendo amenazados o que estaban bajo la maldición Imperius. Así, Voldemort perdió a sus seguidores. Bueno, a todos menos a uno. En 1994, 14 años después de su caída, su vasallo, Peter Pettigrew, se encontraría con él y juntos prepararían su regreso. El retorno del Señor Tenebroso no fue como éste lo había planeado. Esperaba que los únicos testigos de su regreso fueran quienes habían acudido a su llamado, y esperaba distraer la atención de Dumbledore, el único mago al que temió, con la búsqueda de Harry Potter. Nunca pensó que el niño que sobrevivió lo haría otra vez, y esto pondría en alerta al mundo mágico. Pero en esta ocasión la suerte jugó del lado de Voldemort, y un incompetente Cornelius Fudge decidió no creer en lo dicho por Harry Potter y entorpecer las actividades de Dumbledore y de la Orden del Fénix. Así, ya con sus fuerzas renovadas, Voldemort diseñó un plan para concluir con lo iniciado 40 años antes, y ahora sí tomar el control del mundo mágico. Para ello tenía que hacer tres cosas. 1. Desestabilizar al Ministerio de Magia desde dentro. 2. Acabar con la vida de Albus Dumbledore, su mayor rival. Y 3. Acabar con la vida del único que tenía el poder para derrotarlo, Harry Potter. Estos objetivos los desarrollaría en los 2 años siguientes a su regreso, con muy buenos resultados. Bueno, excepto el último. El Ministerio de Magia había resultado ser un fuerte contrincante y haberle declarado la guerra abiertamente durante la primera ocasión no había sido una buena jugada, por lo que, aprovechando el conflicto entre el Ministerio y la Orden del Fénix, así como el hecho de que algunos de sus mortífagos ahora eran funcionarios importantes del Ministerio, comenzó a infiltrarse poco a poco en la institución. Esto con el fin de desestabilizarlo desde dentro y comenzar a controlarlo. Para ello, asesinó a funcionarios importantes como Broderick Booth, uno de los inefables más destacados del Departamento de Misterios, pero sin duda el golpe más fuerte que infringió al Ministerio de Magia fue el asesinato de Amelia Bones. Amelia Bones era una bruja extraordinaria,
jefa del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica y miembro del Wisengamot, el mayor tribunal mágico de Reino Unido. Ella era considerada como la sucesora de Fudge y era una bruja sumamente más competente que Cornelius. Para Voldemort era evidente que la incompetencia de Fudge provocaría su caída, por lo que el que Amelia alcanzara el puesto de ministra sería contraproducente para su plan. Por ello, cuando se supo abiertamente del regreso de Voldemort y por lo tanto la caída de Fudge se hizo inminente, Voldemort en persona fue a la casa de Amelia Bones para acabar con ella. De esta manera, Voldemort consiguió dar un golpe mortal al ministerio, ya que sin alguien fuerte a la cabeza, este terminaría cayendo poco a poco. Pero aún quedaba un obstáculo, o mejor dicho, el obstáculo de siempre, Albus Dumbledore. Cuando el Señor Tenebroso se topó con Albus en el Ministerio de Magia, después de 40 años, se dio cuenta que su poder aún era abrumador, por lo que tendría que acabar con él con otros medios. Además, tenía que castigar al que hasta entonces había sido un mortífago excepcional, Lucius Malfoy. El fracaso de Lucius para obtener la profecía de las manos de Harry Potter significó también que todo el mundo mágico se enteró de que Lord Voldemort estaba en activo nuevamente, algo que, recordemos, el Señor Tenebroso no quería que se supiera. Por ello, la mejor forma de castigar a Lucius era mediante su hijo, Draco, a quien le encomendó la misión de acabar con la vida de Albus Dumbledore. Obviamente Voldemort no esperaba que Draco fuera capaz de matar a Dumbledore, pero confiaba en explotar la debilidad de su rival, su preocupación por los demás. Al mismo tiempo, le encargó a Severus Snape que, en caso de que Draco fracasara, él se encargara de hacer el trabajo, por lo que el asunto lo dio por cubierto. Mientras el plan para acabar con su mayor obstáculo seguía su curso, Voldemort se encargó de provocar el caos en el mundo mágico abiertamente. Atacó, secuestró y asesinó a personas que se habían declarado contrarios a él. Dio rienda suelta a los hombres lobo para que atacaran a niños de familias que se habían negado a colaborar. Soltó a los dementores por las calles para que reinara el pesimismo y la negatividad, y se rumoró que empezó a utilizar Inferis para atacar a quienes se le opusieran. Todo esto para desestabilizar al ministerio, provocar que la gente perdiera la confianza en él, ya que lo verían como incapaz de controlar a los mortífagos, y que buscaran la destitución del nuevo ministro, Rufus Scringer, el antiguo jefe de la oficina de Aurores. A pesar de que Scringer resultó ser un ministro más competente que Fudge, carecía de las características necesarias para ser un gobernante, ya que él era bueno para seguir órdenes, no para darlas. Así, su gobierno siguió prácticamente las mismas directrices que el de Fudge, y si bien ya no difamó a Dumbledore ni a Harry Potter, tampoco estaba abierto a que ellos trabajaran por su cuenta. Si bien buscó que ambos trabajaran para él, estos no lo aceptaron, pues Dumbledore ya sabía que el Ministerio de Magia estaba infiltrado y que su caída sería inminente. La pregunta aquí es, ¿por qué Albus no hizo nada al respecto? Pues porque, como sabemos, sus días ya estaban contados y tenía que utilizarlos para darle a Harry toda la información necesaria para que continuara con su misión. Entonces, al final de cuentas, tanto por las propias acciones de Voldemort como por una serie de circunstancias externas, su plan tuvo éxito. Cuando a principios de 1996 Dumbledore por fin cayó, Voldemort estaba en una posición privilegiada. El ministerio estaba infiltrado y desestabilizado, la gente vivía con miedo, y un pueblo con miedo es más fácil de controlar, y su mayor obstáculo había muerto. Entonces, solo faltaba dar el golpe final. La caída del Ministerio de Magia se caracterizó por ser sumamente silenciosa. Jaxley, uno de los mortífagos más poderosos de Voldemort, logró lanzar la maldición Imperius sobre Fayus Tignes, el nuevo jefe de la oficina del Departamento de Aurores. Hecho esto, el propio Voldemort se encargó de capturar y asesinar al ministro Scringer. Así cayó el ministerio, algo que solamente supieron los miembros de la Orden del Fénix, pues, según el diario El Profeta, que también estaba infiltrado, Scringer había renunciado por cuestiones de salud y Tignes había sido dejado como su sucesor. De esta manera, si bien hubo quienes sospecharon que algo andaba mal, la mayoría no vio ningún cambio en el ministerio. Así, en unos cuantos meses tras la muerte de Dumbledore, Voldemort obtuvo el control sobre Reino Unido, demostrando que Dumbledore sí era el único obstáculo para obtener el dominio absoluto. Voldemort por fin había ganado. Durante su reinado, Voldemort comenzó a moldear al mundo mágico a su manera. El Departamento de Misterios publicó los resultados de una investigación,
falsa obviamente, en la que se demostró que la magia solo podía transmitirse a través de familias de magos, por lo que los hijos nacidos de muggles solo pudieron obtener sus poderes mediante el robo. Así inició la persecución en contra de los Sangre Sucia, los cuales eran entrevistados en el Ministerio de Magia para que intentaran demostrar sus antecedentes mágicos, y de no poder hacerlo, eran enviados a Azkaban. Obviamente muchos nacidos de Muggles se dieron a la fuga, por lo que el ministerio puso una recompensa sobre sus cabezas, naciendo así el grupo de los carroñeros, encargados de cazar a los prófugos y entregarlos al Ministerio de Magia. Asimismo, se borraron los registros de los hijos nacidos de Muggles detectados durante esos años, y es por eso que todos los millennials no recibimos nuestra carta para entrar a Hogwarts. Sí, fue eso. Como ya nos había dejado claro, Voldemort había mostrado un interés particular por la educación mágica, ya que moldear la gente de los niños hacía las cosas más sencillas para él. Teniendo esto en cuenta, primero hizo que fuera obligatorio que todos los niños magos de Reino Unido asistieran al colegio de Hogwarts, ya que antes los padres podían elegir si enviar a sus hijos a Hogwarts, a otra escuela o educarlos en casa. El que los niños tuvieran que asistir a Hogwarts era fundamental, ya que Voldemort puso a dos mortífagos en materias importantísimas. Uno, en defensa contra las artes oscuras, que se convirtió en solamente artes oscuras, y el otro, en estudios muggles, materia que se hizo obligatoria para todos los alumnos. Estas dos materias sirvieron para que el Señor Tenebroso difundiera su ideología y su forma de ver el mundo, enfatizando el odio hacia los muggles. Por otro lado, para cazar y aniquilar a lo que quedaba de la Orden del Fénix, es decir, a la Resistencia, utilizó los recursos del Ministerio de Magia para lanzar una maldición tabú sobre su nombre, la que provocó que se desactivaran todos los hechizos protectores alrededor de quien osara pronunciar el nombre de Voldemort, y que también se mandara la ubicación de esa persona al Ministerio de Magia. Así, varios miembros de la Orden del Fénix empezaron a caer, e incluso Kingsley Shacklebolt, quien tomó el mando de la Orden a la muerte de Ojo Loco, estuvo en riesgo de ser capturado por decir el nombre de Voldemort. Es decir, Voldemort ya había triunfado. Todo estaba bajo su control, la resistencia estaba siendo aniquilada, y por casi un año el mundo mágico fue moldeado según sus ideales. Pero algo faltaba. El único que tenía el poder para derrotarlo seguía vivo, y eso fue su perdición. Harry Potter se había convertido en una obsesión para el Señor Tenebroso, ya que a pesar de que no consideraba que tuviera alguna habilidad especial, el hecho de que una profecía lo marcara como quien lo derrotaría era algo que no podía olvidar. Si bien Voldemort nunca escuchó la segunda parte de la profecía en la que decía que él mismo era quien lo marcaría como su igual, esto daba igual, el daño ya estaba hecho. Así, Voldemort cometería el error que nuevamente provocaría su caída, y en esta ocasión de manera definitiva: atacar a Harry Potter. Usó el poder del ministerio para buscarlo, estuvo a punto de capturarlo en varias ocasiones, y con cada nuevo escape la obsesión de Voldemort crecía más y más. Así, el Señor Tenebroso sería derrotado el 2 de mayo de 1998, no mientras trataba de tomar una escuelita, la que por cierto ya era suya, sino tratando de acabar con el único mago que tenía el poder para derrotarlo. Así que ahora ya saben, mis queridos rinconeros, la próxima vez que alguien les diga que Voldemort fracasó intentando tomar una escuelita, ya saben que en realidad el Señor Tenebroso sumió en el caos y en la oscuridad al mundo mágico por 4 décadas, marcó a varias generaciones de por vida y logró obtener el control total de Reino Unido antes de su caída. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, compártanlo con todos aquellos que crean que les puede interesar, síganme en todas mis redes sociales, se las dejo aquí abajito, y échenle un vistazo al Patreon para ayudarme a seguir generando contenido para ustedes. Pero sobre todo, recuerden que en este rincón encuentran una entrada al mundo mágico.